Paz de Cristo, hermanos. En esta noche estamos nuevamente en la presencia del Señor, porque esta noche también el Señor tiene algo hermoso que hablarnos. En esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre la justicia por medio de la fe. El Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros en esta noche sobre esa justicia que el Señor ha traído para nosotros. Y vamos a hacer una oración para empezar. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Bendito seas, Señor, que tu palabra sea expuesta en esta noche, Señor. Que tú hables a nuestro corazón y hables a mi corazón. Bendito seas, mi Cristo Jesús, que cada uno de mis hermanos, Señor, tenga en su mente, en su corazón, recibir tu palabra, Padre Santo. Te damos honra, te damos gloria, mi Señor, en esta noche, en el nombre bendito de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer en Romanos 3:9 lo que el Señor nos dice, hermanos. Y dice la palabra de Dios: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que el 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, aquí el Señor nos está hablando primeramente que todos somos pecadores, hermanos. Y el pecado lo conocimos por medio de la ley. Porque cuando vino la ley, el Señor nos hizo conocedores de las cosas malas y las cosas buenas que teníamos que hacer. Y dice el Señor que no hay bueno ni aun uno en estos tiempos. Dice que ya el judío y el gentil los hemos juzgado y nos hemos juzgado y seguimos siendo pecadores. Dice que por medio de la ley conocimos el pecado. ¿Por qué? Porque la ley nos vino a poner reglas. Y esas reglas tenían que respetarse en el Antiguo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esas reglas. Nos vino a enseñar cómo cumplir todas esas reglas. Pero dice que hoy nos ha justificado. Ahora va a haber otro tipo de servirle al Señor. El Señor quitó todas esas leyes y las resumió en una sola, que dijo que es el amor. Pero vamos a ir a la palabra ahí mismo en Romanos 3:21.
Y nos dice la palabra del Señor así, hermanos, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El Señor vino a darnos justicia. Si el Señor no hubiera llegado a hacer justicia en este mundo, seguiríamos con la ley. Y la ley no nos justifica, la ley nos condena. Si no cumplimos todo lo que decía la ley, hermanos, estábamos condenados. Pero nuestro Dios tuvo misericordia, que mandó a su Hijo para que fuéramos justificados por medio de su sangre. Dice la palabra, dice, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Pero por esa justicia que el Señor trajo, ahora somos salvos. Ahora tenemos un lugar en el cielo si hacemos lo que el Señor nos ha mandado, lo que el Señor nos ha puesto como ejemplo de cómo llevar nuestra vida, de cómo caminar en la justicia de Dios, para que el Señor pueda justificarnos y un día poder llegar a ese lugar. Dice que nuestro Dios puso a su Hijo como proposición, como aquel cordero que fue inmolado, que fue golpeado por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos justificados, para que nosotros fuéramos salvados. Nosotros no tuvimos que sufrir todas esas cosas que sufrió nuestro Señor Jesucristo, sino que Él dio su vida por nosotros. Él se justificó, lo inmolaron, lo golpearon, porque nosotros agarráramos y lográramos esa justicia que el Señor nos ha dado. Cuánto amor tuvo nuestro Dios para cada uno de nosotros, hermanos, para que hoy gocemos de esta justicia, para que hoy podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su muerte nos vino a dar vida, porque todos estábamos muertos en el pecado, hermanos. Dios, ¿de dónde nos ha sacado? Dios, ¿de dónde nos ha libertado? De ese lago cenagoso en el cual muchos de nosotros estuvimos inmersos, hermanos, en nuestros pecados. Pero el Señor tuvo misericordia. El Señor, por medio de la sangre de su Hijo, nos ha dado vida, nos ha dado otra oportunidad para seguir adelante, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a Romanos 5, Y ahí también el Señor nos habla. Y dice, Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravilloso el Señor. Somos justificados por la fe, porque creemos, porque le hemos creído al Señor. Él nos ha justificado, Él nos ha salvado, Él nos ha dado nueva vida, hermanos. Tenemos paz, dice el Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos logrado esa paz, porque el Señor nos ha dado salvación, porque después de estar en nuestros delitos y pecados, el Señor nos ha dado nueva vida y ahora tenemos paz. Ahora el Señor nos ha dado una alegría más en nuestro corazón. Dice que también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque lo creemos. Por eso el Señor nos ha llenado de su gracia, de su amor. Por eso el Señor nos ha dado otra oportunidad, porque le hemos creído, aunque no le vemos al Señor, pero le hemos creído. Hemos sentido su presencia, hemos sentido su espíritu, hemos sentido el amor de Dios. Hemos podido experimentar, hemos podido tener una experiencia con el Señor. Qué hermoso el Señor nos habla. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. También vamos a pasar tribulaciones y seguiremos pasando tribulaciones en nuestra vida. Pero dice que nos gloriemos porque el Señor no nos dejará, sino que es una forma de que el Señor nos prueba. Qué tan fieles y qué tanto amamos al Señor, qué tanto soportamos la prueba, hermanos. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Él nos ha justificado, Él nos ha amado y nos ha perdonado, porque todos estábamos destituidos por el pecado. Qué glorioso. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El Señor nos hace tener paciencia en la tribulación, a no desesperarnos. Sí, a veces viene a nuestro corazón, a nuestra mente, como en estos tiempos, el trabajo escasea, la comida escasea, el dinero escasea, pero el Señor nos ayuda y nos enseña a ser pacientes. O en los problemas que a veces tenemos en la familia, con los hijos, con la esposa, o nosotros mismos también, en el trabajo o en cualquier circunstancia, que haya tribulación, que haya problema, dice que el Señor nos da la paciencia para esperar en el Señor, para que el Señor nos ayude a salir de ese problema, de esa tribulación. Tenemos que ser pacientes y confiar en el Señor, que el Señor nos dará la respuesta, nos dará la solución. Porque por nosotros mismos no podemos, hermanos. Por nosotros mismos no podríamos. Dice, y la esperanza y la prueba esperanza, hermanos. Después de la prueba tenemos una esperanza, hermanos. Sabemos que de esa prueba, tan grande o fuerte que sea, dice que tenemos una esperanza. Qué hermoso es que nosotros tengamos una esperanza en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado esa promesa, que después de toda tribulación, de toda prueba, vendrá una esperanza. Pero si sabemos ser fieles al Señor, si somos fieles, dice que esa esperanza la vamos a lograr, porque vamos a luchar por esa esperanza, por tener eso que el Señor nos ha prometido. Llegaremos a ese lugar si somos fieles al Señor.
Sí nos cuesta porque tenemos carne, porque la carne a veces nos hace alejarnos del Señor. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. ¿Cuánto nos ha amado el Señor que nos ha dado ese Espíritu Santo? Ese amor es que el Señor, por medio de su Espíritu, vive ahora en nuestro corazón. Vive dentro de nuestro cuerpo. Así es que, hermano, nuevamente te invito que busques ese Espíritu de Dios, que amore en tu corazón. Que busques el Espíritu Santo de Dios, porque ese es el que llena nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Es el que nos justifica y nos da la nueva vida. El que nos da la fuerza para luchar, para seguir adelante. No importa la tribulación, no importa la prueba que venga. Si el Señor está en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, dice que ese es nuestro poder. Esas son las arras que el Señor nos ha dado para un día llegar al cielo. Ese es nuestro pasaporte, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Dice, ¿y cómo lo sabemos? Con la evidencia de hablar en lenguas. Búscalo, hermano, busca ese Espíritu Santo, porque es la redención que el Señor nos da. Dice que por medio de eso vamos a ver al Señor. Un día estaremos en ese hermoso lugar, ahí donde ya no habrá dolor, no habrá llanto, sino solamente alabanza a nuestro Dios. Qué glorioso es nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso. Hermano, vamos a ir a Romanos 8, 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, hermanos. Y dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está, hermanos, lo que el Señor nos dice, porque los que son de la carne piensan en la carne. Nosotros éramos de la carne y pensábamos en la carne y nos dolía la carne. Pero dice que ahora los que piensan en el Espíritu somos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Sí, a veces seguimos en esta carne y a veces nos traiciona esta carne, hermanos, pero tenemos que esforzarnos por ser más espirituales, por ver más por las cosas del Señor. Sí, a veces somos carnales y lo carnal viene a nuestra vida nuevamente y a veces perdemos las cosas que el Señor nos está dando y a veces por la misma carne nos vamos alejando de las cosas espirituales de Dios, hermanos. Pero en esta noche el Señor nos dice que el que piensa en la carne va a vivir en la carne, pero el Señor nos invita a pensar más en las cosas espirituales para unirnos más a ese Dios, a ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque los son de carne piensan en la carne. Dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Si nos ocupamos de la carne, de las cosas que nos preocupan en la carne, nos va a llevar a la muerte. Vamos a perecer, hermanos, porque no estamos siguiendo las cosas del Señor. Así que nos estamos volviendo atrás. Y el Señor ya no quiere que nos volvamos atrás, porque el pensar y andar en la carne nos ha hecho daño. Ahora el Señor nos ha dado oportunidad. El Señor vino a morir por nosotros. Ya no vivimos en la ley que nos causaba la muerte, sino vivimos en la gracia
que el Señor nos ha dado y nos ha justificado. Y por eso somos salvos. Por eso ahora el Señor vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, porque su justicia ha llegado, porque su justicia ahora está con nosotros. Qué glorioso el Señor. Así es que el Señor nos invita a vivir en el Espíritu, a santificar nuestra vida, a luchar más por vencer la carne, hermanos. Que no nos venza la carne, sino nosotros vencer a la carne. Qué glorioso el Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Que el Señor nos habla en esta noche. Nos invita a santificar nuestras vidas, a buscarle, a servirle, porque tenemos un premio, porque el Señor dio su vida, porque nuestro Dios mandó a su Hijo para que Él fuera sacrificado por nosotros. Y ya para terminar, hermanos, vamos a Romanos 6, capítulo 6, versículo 20 al 23, dice la palabra del Señor: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, hermanos. Qué regalo tan más hermoso nos dio el Señor. Porque cuando éramos esclavos del pecado éramos libres, dice, acerca de la justicia. No conocíamos la justicia. Conocíamos el libertinaje en nuestras vidas. Porque no era libertad, sino era un libertinaje que habíamos hecho de nuestra vida, de la cual no teníamos temor. Pero andábamos en la muerte. Pero llegó el Señor y nos enseñó cuál es la verdadera justicia y libertad de nuestro corazón. Dice, pero ¿de qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? ¿Qué fruto tenemos, hermanos? Ninguno. Ningún fruto tenemos de esa vida que llevamos, más que dolor, si es que no nos hemos arrepentido. Eso era lo que teníamos, dolor y muchos rencores y muchas cosas más que teníamos en nuestro corazón. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Nos estaba llevando a la muerte, hermanos. Si el Señor nos hubiera quitado la vida, íbamos directo a la muerte. No tendríamos esa esperanza que el Señor nos ha dado en este tiempo, sino que iríamos al lago de fuego directamente, hermanos, por todos nuestros pecados, por todo lo que habíamos cometido, por todo lo que habíamos hecho. Pero Dios tuvo misericordia y nos justificó y nos redimió para que fuéramos nuevos en su nombre. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora buscamos la santidad y Dios nos va a santificar un día para estar en ese lugar. Ahora tenemos la santificación. Dice, y como fin, la vida eterna. Ese premio grandioso es la vida eterna, hermanos. En la otra vida, en nuestra vida pasada, era muerte. Ahora que hemos conocido al Señor, es vida eterna. Qué maravilloso el Señor
cómo nos ha cambiado, cómo nos ha dado una oportunidad más. Por eso estamos agradecidos y estoy agradecido con el Señor también. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Sí. Estábamos condenados. Y aún si hacemos lo malo en este tiempo, nos condenamos y nos alejamos del Señor y nos alejamos de esa promesa que es la vida eterna. Entonces seguiremos recibiendo la paga de nuestro pecado. Así es que en esta noche el Señor nos dice que hagamos y nos santifiquemos y busquemos de las cosas buenas del Señor. Que busquemos y que seamos fieles al Señor. Que no nos olvidemos de participar en las cosas que el Señor nos manda en la iglesia. Que apoyemos a nuestro pastor, que apoyemos a nuestros hermanos, aquellos que se sientan solos, que se sientan atribulados, que sienten que no pueden. Aquí está, el Señor nos ha dicho en esta noche. Él nos ha justificado, Él nos ha dado nueva vida, Él nos ha dado un caminar diferente que los antiguos judíos que fueron por la ley no pudieron lograr su salvación, porque no cumplieron con esa ley tan fuerte y tan dura que tuvieron. A nosotros el Señor nos dice que nos amemos unos a otros. El Señor nos ha justificado y nos ha dado de su amor. Nos ha hecho mejores para Él, porque quiere que nos salvemos, porque quiere que cada uno de nosotros veamos las maravillas de Dios. Porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermanos. Nosotros decidimos en nuestra vida, ¿queremos la muerte o queremos la vida? Porque nuestro Señor nos da la dádiva, esa dádiva hermosa que es la vida, y un día estar por la eternidad con el Señor. O la muerte, también para estar toda la eternidad con Satanás y todos los que le van a seguir. De nosotros depende, hermanos, qué es lo que tú quieres. Tú decides y yo decido, pero el Señor nos invita a seguir sus pasos, a que esa dádiva hermosa sea de vida eterna en nuestra vida. Hermanos, espero que el Señor hable esta noche a su corazón, que el Señor toque su corazón y veamos que el Señor no quiere la muerte para nosotros, sino quiere la vida eterna. Hermanos, en esta noche yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente que me ha dado de exponer su palabra. Hermanos, que el Señor me los bendiga nuevamente, que el Señor haga en su corazón algo hermoso, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que este amor, que este Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestra vida siga fluyendo cada día y lo alimentemos siendo mejores también, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Amén.